Dice así la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, Karen oró por la predicación, puso en manos de Dios este momento en el que le rogamos al Señor que prepare nuestros corazones para recibir el mensaje en esta mañana. Hermano, el crecimiento es esencial para la existencia, es una ley natural de la vida. El crecimiento espiritual es vital para la vida cristiana. Crecer en lo espiritual es algo que deberíamos de estar buscando, y cada uno de nosotros como cristianos debemos de estar empeñados en crecer hacia el futuro, en desarrollarnos. ¿Para qué? Para que se produzca un carácter cristiano en nuestra vida. Todas estas cosas que leímos nos ayudan para nosotros establecer un carácter cristiano correcto delante de Dios. El tema de esta segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1 es un plan para el desarrollo del carácter en nosotros. Debemos de obtener, primero habla de obtener victoria sobre el pecado y también cooperar en el servicio a Dios. Tener victoria sobre el pecado y también servir al Señor. De esas dos cosas habla el apóstol Pedro en esta epístola. De tal forma que para desarrollar nuestro crecimiento, pues lo primero que vemos en el verso 1, fíjese lo que dice: va dirigida a los que por la justicia de nuestro Señor y Salvador han recibido la fe. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta carta va dirigida a los que tienen fe. Si se da cuenta, dice a Simón Pedro, siervo de Jesús. ¿A quiénes? A los que han desarrollado la fe. Entonces, esta carta tiene un destino para ti y para mí, que nosotros hablamos, decimos, confesamos que tenemos fe. Es una carta para nosotros entonces, porque la escribe el apóstol Pedro, pero va dirigida a los que tienen fe. Entonces es una carta para ti y para mí. Sí, entonces también habla en el verso 2
gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así de que, hermano, a todos aquellos que tenemos fe, el apóstol Pedro dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz es una bendición. Entonces, hermano, pero tenemos que entender algo. ¿Cómo hacemos nosotros para crecer espiritualmente? Pues aquí están las características que debemos de desarrollar nosotros, porque de antemano el apóstol Pedro escribe a los que tienen fe. Fe, si ya tienes la fe, bueno, a los que ya tienen la fe, ¿sí? Tenemos que entender algo que dice en el verso 3 y en el verso 4. Mira lo que dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Él nos dio las cosas que pertenecen a la vida. Todas las cosas que nosotros enfrentamos, Él nos dio la victoria, nos dio la respuesta. Por eso dice, todas las cosas que pertenecen a la vida. Tus problemas grandes que tienes, los míos grandes que tenemos, son las cosas que pertenecen a la vida. Pero Él nos dio por su divino poder, mediante el conocimiento de su palabra, el poder para vencer. Todas las cosas que necesitamos, Él nos las dio. Él dijo, yo no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que tú y yo estamos equipados. Pero esas bendiciones y esas atribuciones son para aquellos que tienen fe. Él nos proveyó de lo que necesitamos. Mire lo que dice el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tú y yo no estamos desprotegidos. Parece que sí, cuando estamos en problemas, parece que estamos desprotegidos. Pero no lo es, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas llegues a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos humanos. Concupiscencias quiere decir deseos humanos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando yo profeso la fe en el conocimiento de Dios, todas aquellas cosas que pertenecen a la corrupción del mundo ya no son parte de mi vida. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos humanos. Porque por su divino poder, si yo llego al conocimiento pleno de su palabra, por su divino poder, yo escapo, yo huyo de las corrupciones del mundo. Y háblese de corrupciones, cualquier cosa mala que procesa el mundo. Pero hay un fin, dice, a fin de que lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, de poder compartir nuestra fe con otros. Entonces, hermano, Dios es grande porque Él tiene una comunión con nosotros. El primero que desea establecer una comunicación conmigo o una comunión conmigo es Él. Es Él. Entonces, el amor de Dios, hermano, no conoce fronteras. Él quiere, hermano, que un día tú y yo gocemos en su presencia. Él es el plan y para eso Él estableció un plan donde la felicidad tuya y mía está basada en gozar de su presencia. Hermano, todo lo que Dios ha hecho en ti, en mí, y todo lo que ha hecho Dios en el mundo entero, va dedicado a que tú
y Él pase la eternidad juntos, a que yo pase la eternidad con Él. Por eso Dios, en un amor enorme, abismal, se ha metido a una aventura con nosotros. Ves el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y vas viendo de forma gradual cómo Dios tiene un amor grandísimo. Y puedes ver manifestada la paciencia que Dios nos ha tenido y que por su amor dio a su Hijo, que estuvo dispuesto a sufrir y a morir por gente extraña, gente que no lo quiere. Entonces Dios no nos ha dejado desprotegidos. Así es de que cuando nosotros estemos en una dificultad, lo primero que debemos de hacer es correr a Dios, ir hacia aquel que nos dio vida, aquel que me da la paz, aquel que me da la felicidad. El problema es que a veces nosotros decimos tener fe, pero corremos para otro lado. Y en vez de llenarnos de cosas positivas, nos llenamos de cosas negativas. Es como las avestruces. Las avestruces hacen un hoyo y meten la cabeza y todo el mundo está en tinieblas. Eso dicen las avestruces. Pero ven tinieblas porque meten la cabeza en el hoyo. Yo no sabía que hacían eso de las avestruces, pero así lo hacen. Cuando están deprimidas, cavan un hoyo y meten la cabeza. Y luego empiezan a manifestar, hay tinieblas. Hay tinieblas para él porque se sumió ahí y no levantó la cabeza. ¿Para qué haces el hoyo? ¿Para qué haces el hoyo? El problema de nosotros, hermano, es que enfocamos mal, enfocamos en los problemas y no en las soluciones. Y nos fijamos más en lo urgente que lo importante. Lo urgente, necesitamos resolver lo urgente cuando lo que tenemos que resolver es lo importante. Estoy en un problema grande, pero es pasajero. Entonces es urgente, pero lo importante es que te agarres del que te puede sacar de ese problema. ¿Cómo alcanzo entonces yo la madurez espiritual? Dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añade a tu fe virtud. O sea, ya tienes fe. Sí, ya desarrollaste fe. Ahora añade a tu fe virtud. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué tenemos que hacer para ir edificando nuestra madurez en el Señor? Dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud. Virtud de hacer bien por los demás. Virtud de dejar lo malo. Tener esa virtud de poder estudiar la palabra. Tenemos que añadir a esa fe. La fe está muerta si tú no añades lo demás. Debemos de añadir a nuestra fe virtud. Hay que huir de la corrupción. Hay que poner empeño en practicar la virtud. Tenemos que servir. Tenemos que ayudar a los demás. Esa es virtud. Entonces, hermano, vamos a poner el empeño a añadir a nuestra fe virtud. ¿Cómo podríamos nosotros, en vez de ser demandantes, ahora ser ofertantes? Muchas veces nos quedamos, los nuevecitos pues son demandantes, demandan de cuidado, demandan de enseñanzas, demandan de muchas cosas. Pero al cabo de ir creciendo espiritualmente, ahora ya no son demandantes, ahora ya ofrecen, ahora ya ayudan a los demás. No podemos pasarnos la vida, hermano, siendo demandantes, en que anden batallando conmigo toda la vida.
entonces no hay crecimiento espiritual. Cuando por años dependemos de que nos caemos y nos caemos y nos caemos y nos caemos, todos nos caemos, cierto. Pero, amado hermano, cuando no añadimos a nuestra fe virtud, como dice a lo último en los versículos que vamos a leer, dice que cuando no añadimos eso, dice, estamos ciegos. O sea, no hay fruto. Y todo nos parece mal cuando no crecemos en lo espiritual. ¿Existe ya la fe? Sí. Pero ahora hay que añadir virtud. La virtud es tener poder moral. Es trabajar en mi vida moral, en mi alma. Procura añadir a tu fe virtud. Porque mucha gente tiene fe, sí. Mucha gente tiene fe, pero no una fe con virtud. Ahora bien, dice, a la virtud añade conocimiento. Si nosotros, aparte de portarnos bien, de ser moralmente correctos, de equilibrar nuestra moral, de trabajar en nuestro carácter, a eso añadimos conocimiento. Dice la palabra de Dios que entonces tú y yo podemos ser mejores. Nuestro carácter va a tener templanza, porque es necesaria la templanza. Es necesario tener paciencia. Es necesario, hermano. ¿Por qué? Porque si tenemos templanza, no nos vamos a exceder en cosas malas o darle rienda suelta a nuestras emociones. Entonces tenemos que añadir conocimiento. Unos pueden decir, bueno, a mí el conocimiento no me ayuda, yo tengo todo el corazón entregado, no me hace falta el conocimiento de la palabra. Pues aquí dice que no. Aquí dice otra cosa, dice que debemos nosotros añadir a nuestra fe, que ya tuviste fe cuando te entregaste al Señor, con fe hiciste la oración de fe, crees que Él te salvó, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, por fe lo declaras, dice la palabra de Dios, que por fe somos salvos, por medio de la fe. Bueno, ya tenemos esa fe, pero no basta solamente para tu crecimiento espiritual el hecho nada más de tener fe, dice el apóstol Pedro, que debemos de añadir virtud y que a la virtud debemos de añadir conocimiento. Hay mucha flojera para estudiar la palabra de Dios, produce tantas cosas para estudiar, mucha pereza, mucha. ¿Y sabes quién trae esa pereza? El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que conozcas a tu Dios y porque la única manera de conocer a Dios es yendo a la palabra. No podemos brincarnos eso. Algunos podemos decir, yo tengo unos atajos para llegar a la madurez. No existen los atajos en esto. Entonces debemos de añadir conocimiento, ¿sí? Y luego dice en el 6, y al conocimiento, dominio propio. Ay, hermanos, ¿cómo nos hace falta el dominio propio a todos? El dominio propio, dominar mi carácter, a veces para lo malo y a veces hasta para lo bueno. Tiene uno que tener dominio propio. Nuestro Señor Jesucristo tuvo dominio propio porque cuando estaba siendo juzgado, Él podía llamar a una legión de ángeles a que lo defendiera y que los destrozaran a todos los que le estaban haciendo daño. Sin embargo, Él nunca, dice la palabra de Dios, que nunca abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Y dice que no abrió su boca, ni para defenderse. Y estaban siendo injustos con Él. Sin embargo, Él no abrió su boca. Entonces el dominio propio, hermano, es necesario. Es necesario tener dominio propio.
Y eso a todos nos cuesta el dominio propio. A todos. Todos estamos incluidos con eso. Nos hace falta dominar nuestro carácter. ¿Cómo se domina nuestro carácter? Con fe. Y que a esa fe le añadas virtud. Y que a esa virtud le añadas conocimiento. Y luego si le añades dominio propio. Y luego dice que al dominio propio hay que agregarle ¿qué? Paciencia. Hay que ser pacientes. ¿Cuesta ser pacientes? Sí. Algunos dicen, Señor, dame paciencia, pero ya. Rápido. Yo quiero paciencia ya. No me quiero esperar. Y a veces uno se vuelve impaciente. Encargas algo por el Temu y ya quieres que te llegue mañana. Hay que ser pacientes. Hay que practicar la paciencia. ¿Y cómo va a trabajar Dios conmigo ante la impaciencia? Trayéndote cosas, circunstancias de impaciencia para que tu paciencia empiece a aflorar. Para que empieces a trabajar la paciencia. Es difícil. Uno puede declarar que ya es paciente, pero cuando viene una cosa que provoca mi impaciencia, ahí es cuando salimos derrotados. Y cuando salimos derrotados es porque todavía no tenemos paciencia. Hermano, no te aflijas cuando vienen circunstancias que provocan tu impaciencia. No te desanimes. Lo que puedes tú pensar en ese momento, decir, ¿sabes qué? Yo en este momento me encuentro en un proceso aprendiendo paciencia. Dios me tiene en un proceso. Dios es un Dios de procesos. No voy a obtener paciencia rápido. Yo casi no conozco, a lo mejor usted conoce a uno, alguien que diga, oye, de repente me llené de paciencia. Yo no tenía, pero fue de repente. No, hermano. La mayoría pasamos por actos de impaciencia que van enseñándonos en el camino a tener paciencia. Y llega el momento en el que aquella cosa que te causaba impaciencia ya no te produce. Y entonces dices tú, ok, voy creciendo. Voy siendo paciente. Entonces a la paciencia debo agregar la piedad. Esto dice la palabra. Luego dice el 7. A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal, ¿qué es? Pues tener afecto con todos. Estar bien con todos. Ese es el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, hermano, ahí están las cosas en las cuales yo debo de trabajar para mi crecimiento espiritual. Yo las debo de trabajar. Es que, hermano, son difíciles. Yo mejor me voy con el psicólogo. Él rápido me va a hacer llegar. Bueno, yo nunca he ido a uno, no, los conozco por nombre, pero nunca he ido a ningún psicólogo, no sé cómo trabajarían estas cosas. Y yo no digo que son malos, pero hermano, cuando tú añades a tu fe virtud, y cuando añades a la virtud dominio propio, paciencia, amor fraternal, todas las cosas empiezan a trabajar a tu favor. Entonces hay razones, hermanos, para practicar estas virtudes. Hay muchas razones. Hay razones buenas y hay razones malas. Son dos, uno de aspecto positivo y la otra en el aspecto negativo. El aspecto positivo está en el 8. Dice en el 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es positivo entonces. No te van a dejar ocioso. Hermano, el que no trabaja estas cosas está ocioso en el servicio al Señor. Está ocioso. Esto dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Dice la palabra de Dios que si tú tienes estas cosas, no vas a estar
en ocio. ¿Qué quiere decir ocioso? Sentado, sin dar frutos, sin hacer cosas para el reino de Dios. Entonces, si nosotros trabajamos para esos frutos, para que esa madurez espiritual sea un hecho en mi vida, yo voy a estar mejor espiritualmente, pero a la vez también psicológicamente. Cuando el espíritu está bien, todo lo demás está bien. Lo espiritual es más poderoso que lo natural. Si tú y yo movemos lo espiritual a lo espiritual, lo natural se acomoda, hermano. Lo natural se acomoda. El problema es que es muy difícil mover lo espiritual, porque a lo espiritual le tienes que poner fe, le tienes que poner paciencia, le tienes que poner dominio propio, le tienes que poner virtud, le tienes que poner amor fraternal, le tienes que poner conocimiento. ¿Difícil es? Sí, sí es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo no estoy hablando de decir, qué fácil me la puso, o sea, que si agarro y me pongo a trabajar en eso, bueno, así es. El problema es, hay que hacerlo, hay que caminar ese camino, hay que andar esa vereda, hay que caminar con estas virtudes. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tengamos miedo, no tengamos ansiedad, no tengamos dudas. Cuando más crezcamos de esta manera, más productivos y útiles vamos a ser en el reino de Dios. Eso es lo que nos trata de decir este versículo. Así es de que, hermano, mi crecimiento espiritual depende del proceso o del progreso de esas virtudes. Mi crecimiento espiritual depende de qué tanto avanzo con esas virtudes. Tengo que establecer un plan de acción para trabajar en ellas, porque ellas me van a dar salud espiritual, salud en el alma, sanar lo espiritual, sanar el alma. Si sanas el alma, sanas el cuerpo, amado. Por eso te digo, amado, tenemos que estar enfocados no en lo urgente, en lo importante. Hay veces, hermano, que los problemas que tenemos son bien chiquitos, pero los hacemos grandotes. Bien grandotes los hacemos. Que de repente uno puede decir, de hecho yo muchas veces me he encontrado en recordar en qué me atoraba antes y decía, oye, pero si los problemas eran irrelevantes, ni siquiera para ponerle atención. Pero para mí era como casi para suicidarme. Y la verdad, nada que ver. Cuando un problema tenga solución, pues enfócate en la solución y punto. Me acuerdo un día que fuimos a un evento y que fuimos varios carros. Y entonces a un hermanito se le ocurrió probar su vehículo acerca de lo que gastaba de gasolina. Nunca nos dijo nada, sin embargo, ya estando por allá, pues se le acabó la gasolina. No le quiso echar porque no quiso, porque dijo que andaba probando su carro. Y andábamos allá por Santiago, cerca de San Antonio, y pues se paró el carro. Y entonces, a la hora de la hora, pues ya no traía gasolina. ¿Y cómo venirnos si no había gasolina en San Antonio? Entonces, ¿qué es lo que hicieron varios de los hermanos? Fueron y lo regañaron. Le pusieron una. Bueno. Y entonces llegó un hermano y dijo, hermano, ¿saben qué? No se enfoquen en eso, enfóquense en resolucionar. Vamos a perder tiempo en estarlo. Después lo regañan si quieren, pero ahorita vamos a solucionar. Y entonces, gracias a eso, se solucionó rápido. Porque ya no nos enfocamos en el problema, sino nos enfocamos en la solución. Y ahí vamos, órale, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes váyanse para allá, ustedes váyanse para acá y ustedes para acá. Vámonos. Y se solucionó el problema. Pero antes de que él hablara, ya teníamos 5 minutos alegando. ¿Te fijas cómo nosotros a veces nos enfocamos en el problema y no en la solución? ¿Hay solución? Sí. Sí hay. Aquí tenemos un carro que puede ir por gasolina. Esa es la solución. Enfócate en la solución y vamos a sacar esto adelante.
O sea, ¿para qué estamos aquí llorando? ¿Para qué aquí estamos aquí levantando? Así como el avestruz, todo el mundo está en tinieblas. No, hermano. En eso radica la vida cristiana y en eso radica mi felicidad. Todo va bien, estoy bien. Todo va mal, me quiero morir. No, hermano. Debemos de tener virtud, la que nos habla el apóstol Pedro. Tenemos que tener la virtud, tenemos que tener el conocimiento, buscar a Dios, porque Él es el que me provee la vida, porque Él es el que me provee la virtud, porque Él es el que me provee de conocimiento, porque Él es el que me provee de fuerza. Él da fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Eso dice la palabra. Incluso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. El que se sienta débil diga, fuerte soy. ¿Por qué? Porque tengo al Señor. Y en el aspecto negativo está en el verso 9. Mire cómo afecta lo negativo. Mira lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Muy corta, dice, es ciego. Olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego. Todavía es presa de sus pecados. Todavía sus pecados antiguos lo siguen atormentando. Entonces, como no hay crecimiento, entonces dice, no, pues es que yo soy esto, yo soy esto, yo soy lo que eras antes, cuando Jesús ya te los perdonó. Cuando tú ya hiciste la oración de fe, vuelves a traer los pecados. Por eso dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Todo aquel, hermano, dice este versículo, que no tiene estas cosas, está ciego. ¿Por qué? Porque se olvida que ya fue purificado de los pecados. Tenemos que decir, era, ahora no soy. Yo era el mentiroso, yo era ladrón, yo era. Pero en Cristo Jesús estoy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. No lo declaro yo. ¿Quién dijo? El que está en Cristo es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. Olvídate de los pecados antiguos. Ahora ya todo es hecho nuevo. No, yo no soy un remiendo. No, soy hecho nuevo. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros no añadimos a esa fe el conocimiento de que yo ya no soy aquel, de que yo ya no soy esa persona. Sí tengo la fe, pero ahora me falta añadir a esta mente que fue creada con un montón de circunstancias difíciles que trastornaron mi mente, que me hicieron estar amargado, que me hicieron estar con unos comportamientos malos. Si yo no he hallado conocimiento, no añado virtud a esa fe, entonces voy a seguir viviendo con eso aquí en mi mente. Sigo siendo el amargado, sigo haciendo el depresivo, sigo siendo el ansioso. Aquí está guardado. Por eso dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está ciego, porque no se ha olvidado, porque tiene que olvidarse de lo que quedó atrás. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ciertamente me olvido de lo que queda atrás y sigo adelante a la meta. Y todo lo que yo aprendí lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo. Y ahora sigo la carrera hasta el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Todo lo tengo por pérdida, pero estimo por ganancia el conocimiento pleno de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No exactamente esas palabras, pero te las estoy parafraseando. Tengo que añadir a mi fe conocimiento, virtud, dominio propio.
Y eso me corresponde a mí, trabajar para eso. Entonces, amado hermano, mire lo que dice el 10. Ya estoy terminando. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Digo, yo no sé si usted entiende este versículo, sobre todo en cuanto termina, dice, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que le añadiste, las cosas con las que trabajaste en tu carácter. Si tú trabajas en estas cosas, si haces estas cosas, no vas a caer jamás. Amén. Hermano, yo conozco a gente que ha hecho esas cosas y han caído. Entonces Dios es mentiroso. Porque Él dice que si tú haces todas estas cosas, no caerás jamás. Amén. Entonces, ¿en qué estima tener crecimiento espiritual? En que yo tengo una fe, pero esa fe hay que añadirle virtud. Y a esa virtud hay que añadirle conocimiento. Y a ese conocimiento, dominio propio. Y a ese dominio propio, paciencia. Trabajemos en eso, hermano. Entonces, se convierte entonces, cada vez que venimos a la casa del Señor, es que nos llenemos, esas virtudes empiezan a trabajarse, esas virtudes empiezan a... Mentiras, hermano, que si te quedas en tu casa, las virtudes prosperan. Bueno, voy a ir a la iglesia porque me siento triste y allá te vas a sentir muy alegre. Las virtudes no se trabajan en casa, se trabajan. Y a veces digo, es que yo no voy a la iglesia porque me siento triste. Es cuando más necesito estar ahí. Es cuando más necesito estar ahí. Todos necesitamos estar aquí. Todos necesitamos estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios aquí, siempre, siempre, y te lo digo de parte de Dios. Allá tú si lo crees o no. Pero Dios siempre llega aquí primero y sirve una mesa. Aquí está una mesa servida, lo que pasa es que no la vemos con nuestros ojos naturales, pero siempre Dios sirve una mesa, siempre Dios sirve una mesa. Allá tú si te comen los frutos que hay aquí, que están servidos. Y dentro de esos frutos hay paciencia, y dentro de esos frutos hay gozo, dentro de esos frutos hay amor. Aquí, no en tu casa, no en el restaurante, no en la playa, aquí. Amén. Entonces, ¿será que tú te bebes un fruto de aquí? ¿Será que tú vienes y dices, hoy yo comí el fruto de la paciencia, yo hoy comí el fruto del gozo, yo hoy me comí el fruto? Porque aquí hay fruto, aquí hay fruto, aquí hay pan. Amén. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Yo aquí estoy mendigando cuando en mi casa hay abundancia de pan. En cualquier otro lugar no hay pan. Aquí está el pan. Porque Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Amén, amén. Y entonces Él está aquí. El pan de vida está aquí. Amén. 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 Entonces, hermano, vengamos a la iglesia a desarrollar nuestro carácter en estas virtudes, trabajando sobre la virtud, sobre el conocimiento, sobre el dominio propio. Y todos los demás que me faltan, no me los sé de memoria. Esa es la vida cristiana realmente. Eso es si yo me purifico aquí, en su palabra, en oración. Amén. Amén. Póngase de pie.
Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos das el plan perfecto. Porque ninguno de nosotros puede decir que me faltó conocimiento. Ninguno de nosotros puede decir que tú no nos has instado a tener dominio propio. Ninguno de nosotros puede decir que tú no nos has movido a tener amor, a tener misericordia, a buscar la virtud, Señor. Ninguno de nosotros puede decir, porque cuando menos una o dos veces lo hemos leído en tu palabra, o se nos ha sido explicado en una clase en este lugar, o se nos ha sido predicado en este lugar, Señor. Por eso ahora, Señor, yo te pido perdón por mi vida, Señor, por no trabajar, Padre Santo, en estas cosas, Padre, que me producen paciencia, que me producen virtudes, que me producen conocimiento, Señor. Yo quiero ser libre, Padre Santo, libre de la duda, de la opresión, de la depresión, de la ansiedad. Yo quiero ser libre a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Yo hoy pongo mi vida y trabajo sobre estas cosas para ser un digno hijo de ti, Señor. Para ser un cristiano que ayude a los demás, para que pueda ayudar a tu iglesia, para poder edificar, porque yo no puedo traer lo peor de mí a este lugar. Yo quiero traer lo mejor de mí, de hoy en adelante, Señor. Quito todo aquello que me estorbe, Padre Santo, para llevar una alta alabanza y una alta adoración en medio de esta congregación. Yo quiero edificar esta iglesia, porque cada miembro de esta iglesia es parte de tu iglesia, es tu iglesia. No son los muros, no son los abanicos, no son los instrumentos lo que forman la iglesia. La iglesia la formamos seres humanos, y cada uno de los que estamos aquí somos tus hijos. Con razón aquel día tú dijiste, tú no me quieres a mí porque no me diste de comer cuando estaba en la cárcel, no me diste de comer cuando estaba mendigando en las calles, y te preguntaron, Señor, pero nunca te hemos visto en la cárcel, nunca te hemos visto en la calle, y tú contestaste, sí, pero cuanto se los hiciste a hijos míos, me lo hiciste a mí. Y a esta hora tenemos que reconocer que cuando estamos aquí contra otro hermano, estamos dañando a tu iglesia. Te lo hacemos a ti, porque tú dejaste a tu iglesia como representativa de tu presencia. A esta hora, Padre Santo, ayúdanos a reconocer primero, Padre, que debemos de estar aceptos delante de ti, Señor. Para que nuestras familias sean sanas, para que nuestras familias busquen tu presencia, Señor. Primero tengo que trabajar, Padre, en mi vida, en mi carácter, en mis acciones, Señor. Yo te doy gracias por este lugar, porque tú nos trajiste de un modo u otro. Tú nos trajiste a este lugar y nos trajiste desde donde andábamos, algunos de otras iglesias, algunos nuevos, pero estamos aquí porque queremos edificar esta iglesia y no queremos, Señor, manipular tu iglesia, no la queremos manchar, porque es tu novia, tu iglesia, tú la presentas como tu novia, Señor. Gracias te damos por este lugar. Yo te doy gracias por este lugar todas las veces de mi vida, Señor. Gracias por ponerme en este lugar. Yo te agradezco tanto, Señor. Y yo, Padre Santo, pongo por obra, Señor, porque yo no quiero estar ocioso, Señor, sino trabajar para tu obra, no ser piedra de tropiezo para nadie, Señor. Líbrame, por favor, te lo pido con todo mi corazón. Líbrame de ser piedra de tropiezo para mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Yo te pido que a esta hora, cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos libres, Padre. Que busquemos esa libertad. Que busquemos esa libertad que tú tienes para nosotros. Porque tú tienes libertad en esta mañana para cada uno de nosotros. Porque tú tienes gozo, tú tienes paciencia, tú tienes benignidad a esta hora. Un fruto que tú pones a disposición de cada quien que lo quiera tomar, que lo quiera agarrar. Es decir, yo hoy agarro ese fruto, lo tomo. Si soy valiente para agarrar otras cosas malas, voy a ser valiente para agarrar lo que tú me estás ofreciendo, Señor.
Porque el reino de los cielos, dice tu palabra, que lo arrebatan los valientes. Y a esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Y yo sé que en esta iglesia, Señor, se está llenando de gente valiente, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Amén.